Estimados amigos, todos sabemos del entrenamiento de Tai Chi, pero ¿sabían que el 80% del entrenamiento de Tai Chi es mental? Yo soy Yen Chen Chen, pertenezco a la 19ª generación del Tai Chi, estilo Chen. Este es el canal de Kung Wu, donde veremos algunos conceptos de la medicina china y del Kung Fu chino. Tai Chi es un deporte completo que trabaja externamente con el movimiento e internamente con la circulación de la energía. Pero lo más importante, Tai Chi entrena muchísimo tu mente. Vamos a los movimientos. La mayoría de los movimientos de Tai Chi no son un impedimento para la gente que lo practica. Casi todos sus movimientos son accesibles para cualquier persona. Si es así, ¿por qué cuesta hacerlo? Porque cuesta acá. Primero, cuesta mucho sincronizar. Pero sincronizar, por ejemplo, esta mano tengo que hacer así y esta mano así, al mismo tiempo. ¿Qué es lo que controla ese movimiento? La mente. ¿Tu mano puede hacer esto? Por supuesto. ¿Tu mano puede hacer esto? Por supuesto. Sin ningún inconveniente. ¿Puede hacer ambas cosas juntos? Y ahí ya depende de acá. Falta de entrenamiento de la mente hace que tu cuerpo no obedezca. Aparte de la mano, hay que sincronizar las piernas. El cuerpo hace una cosa, la pierna otra y tu mano otra. Tu mente tiene que sincronizar 6, 7, 8 cosas a la vez. Tu mente, aparte de eso, tiene que manejar diferentes velocidades. Hay movimientos donde tu brazo derecho va a una velocidad, tu brazo izquierdo va a otra velocidad, mientras tu cuerpo y tu pierna van a una tercera, cuarta velocidad. Todo eso hay que manejar al mismo tiempo. Aparte de la variedad, tienes que manejar el tiempo, o sea, la velocidad. Otra parte es el control. Por ejemplo, cuando hacemos Chan Si, el giro, la rotación del brazo se debe hacer hasta acá. Pero si tu mente no lo puede controlar bien, uno hace esto. Si terminó de girar y hace esto. O no gira, viene sin girar y de acá empieza a girar. Todo eso son errores. El giro es constante hasta llegar, y eso está manejado todo por la mente, porque no hay un impedimento físico que no puedas hacer esto. ¿Cómo girar? Controlar la rotación, todo es tu mente. También la respiración abdominal necesita tu mente. Cuando inhalamos, mandas el aire al abdomen, y cuando exhalamos, el aire sale de ahí. Pero eso es todo mental. Físicamente el aire no puede ir ahí. El aire va a los pulmones. Pues si el aire va ahí, uno ya tiene que estar en el hospital. Habíamos hablado de la coordinación, de hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero ahora el Tai Chi tiene que ir más allá de la coordinación. ¿Qué es la coordinación? Cuando muchas partes trabajan juntos para hacer una cosa. Pero para la cultura china, el cuerpo es uno solo, por lo tanto no hay coordinación. Si el cuerpo es uno solo, entonces no existe la coordinación. El cuerpo funciona solo. Por ejemplo, el pie manda el impulso hacia arriba, abriendo el pecho y abriendo los brazos. Todo eso es un solo movimiento. Entonces va más allá de la coordinación. También tenemos que hablar de la relajación. La relajación debe existir constantemente cuando practicas Tai Chi. Pero esa relajación lo tiene que controlar tu mente. También hablamos de la sensación, del tacto. Al hacer Tai Chi es como que tu cuerpo
debe estar envuelto de una membrana, una capa de aire. Pero esa envoltura es mental, porque esa envoltura no existe físicamente. Todo esto que mencionamos usa la mente. La parte del movimiento físico en realidad es controlado por la mente. Hay muy pocos impedimentos en el Tai Chi para que tú no lo puedas hacer. Todo eso que mencionamos forma parte del entrenamiento mental del Tai Chi. Al parecer, nuestra mente es el único impedimento para entrenar Tai Chi. Yo creo que no hay una mejor forma de desestresarse, de relajarse, de fortalecer el cuerpo mediante el entrenamiento del Tai Chi. No espere más, te invito a que venga a la escuela a tomar una clase gratuita.